Las personas con discapacidad intelectual tienen algunas limitaciones para funcionar en su vida diaria. Les cuesta más aprender habilidades sociales e intelectuales para actuar en diferentes situaciones. Interrogatorio o anamnesis. La anamnesis consiste no solo en la aportación de datos sobre el estado del paciente, sino que es el primer contacto entre el paciente y el examinador y por consiguiente la base para que se produzca una relación entre ambos satisfactoria. La piedra angular para la realización de una correcta anamnesis es, por una parte, saber escuchar al paciente y con ello entender exactamente lo que éste intenta transmitir, y por otra, realizar preguntas adecuadas para poder obtener detalles cruciales de su queja o sintomatología. El interrogatorio debe contener los siguientes apartados. Datos generales del paciente. Estos son el nombre completo, la edad, el sexo, la ocupación y dirección del paciente. Motivo de la consulta. Es la queja principal, el motivo por el cual el paciente acude a nosotros. Podemos abarcarlo con preguntas como: ¿cuál es la razón de su visita? ¿Qué le sucede? ¿Por qué cree que debo examinarle la vista? ¿Por qué ha decidido venir hoy a consulta? Historia médica y ocular familiar. La importancia de este apartado dentro de la anamnesis de un paciente es conocer la posible existencia de las alteraciones hereditarias. Historia médica del paciente. El examinador debe conocer el estado actual de la salud del paciente, así como de las enfermedades que haya podido tener recientemente o con anterioridad por varias razones. Una de ellas es que las manifestaciones oculares que presente en ese momento puede deberse a enfermedades sistémicas del paciente. Además, se debe preguntar si lleva algún tratamiento actualmente y si tiene alergia a algún medicamento. Historia de cirugía, enfermedades y traumatismos oculares. El paciente debe relatar todo aquello relacionado con intervenciones, enfermedades y traumatismos oculares ocurridos con anterioridad. El último examen visual. El examinador debe conocer la fecha del último examen visual, así como los resultados obtenidos. Conocer la fecha de este último examen aporta información sobre la importancia que da el paciente al cuidado de sus ojos, y también nos informa de si el paciente está buscando una segunda opinión sobre un diagnóstico anterior. Asimismo, aporta información sobre cambios que ha ocurrido con el paso del tiempo y sobre todo información acerca del tipo de tratamiento al que pudo estar sometido el paciente por la época. Es importante que seamos claros al hacer las preguntas y siempre nos dirijamos al paciente. La agudeza visual es la capacidad de nuestro sistema visual para discriminar e identificar nítidamente estímulos visuales o detalles de los objetos. Existen una amplia variedad de tests para conocer los límites de discriminación de detalles o reconocimiento de objetivos. La agudeza visual tiene diferentes objetivos en la práctica profesional, destacando la realización de la refracción y la monitorización de la evolución de diferentes patologías, esto es, como medida de salud ocular. Entre las cartillas más convenientes para la toma de agudeza visual se encuentra la cartilla de Feinblum. Esta consta de un bloc de octotipos numéricos de tamaño variado que permiten tomar agudezas visuales que van del 20800 al 2020. Dicha prueba puede ser empleada a cualquier distancia, pero se recomienda iniciar a una de 3 metros e ir alejándose del paciente, aumentando así la distancia de la prueba al mismo tiempo que se va disminuyendo el tamaño del octotipo. Una de sus ventajas es que la distancia puede variar. Otra de las cartillas que se pueden emplear es la cartilla de Lea.
Este test es una prueba para medir la agudeza visual usada generalmente con niños que aún no saben las letras y que por tanto no se les puede aplicar el test de Snellen ni el test de Landon. Es muy adecuada para pacientes con capacidades diferentes, pues los símbolos a identificar son figuras geométricas con forma de manzana, casa, círculo y cuadrado. Las cartillas de Teller utilizan la mirada preferencial. Es utilizado en menores de 2 años de edad y es una evaluación rápida de 5 a 6 minutos. Consta de 17 cartillas y la distancia es a 38 centímetros. Por otro lado, el test de Cardiff fue creado especialmente para personas con discapacidad intelectual y puede ser utilizado también en niños de edad preescolar. Este test consta de 36 tarjetas que van a ser observadas de 50 centímetros a 1 metro. Estado refractivo. El estado refractivo de los pacientes con discapacidad intelectual podemos determinarlo mediante la retinoscopía de Mohindra. El propósito de esta técnica es determinar objetivamente el estado refractivo en pacientes que no colaboran en pruebas subjetivas o no pueden mantener la atención sobre el optotipo. Retinoscopía de Mohindra. La iluminación a la que debe realizarse esta prueba es escotópica. Para proceder, el paciente deberá mantener la atención en la luz del retinoscopio. Este deberá fijarse en un nivel de iluminación mínima. Primero se debe ocluir el ojo izquierdo del paciente, así el ojo derecho deberá fijar la atención en la luz del retinoscopio. Se utilizan lentes sueltas o barras de lentes esquiascópicas para ir neutralizando el error de refracción, primero la esfera y después el cilindro, sin olvidar que el paciente debe fijar siempre su vista en la luz del retinoscopio. Esta prueba debe realizarse a una distancia de trabajo de 50 centímetros. Se considera que las dioptrías de compensación de distancia deben ser de 1.25 dioptrías en niños mayores de 18 meses y de 0.75 dioptrías en menores de 18 meses. Pruebas subjetivas. Las siguientes pruebas subjetivas podemos realizarlas en estos pacientes. Máximo positivo de agudeza visual. Determina la máxima potencia esférica positiva o negativa que proporciona la máxima agudeza visual. Test bicromático. Determina la potencia esférica corregida usando como punto de partida el máximo positivo de agudeza visual, colocando un filtro rojo-verde sobre el optotipo de letras. Reloj astigmático. Determina de una manera subjetiva el componente cilíndrico de la prescripción de cada ojo utilizando una cartilla de este test. Cilindros cruzados de Jackson. Nos ayuda a afinar la potencia y el eje del cilindro. Y por último, método de Döntges. Este nos va a ayudar para personas que requieran una adición. Visión binocular. Para realizar las pruebas de visión binocular necesitamos explicarle con detenimiento al paciente todo lo que vamos a realizar. Como bien hemos visto a lo largo de este video, las personas con discapacidad intelectual tienen algunas limitaciones para funcionar en su vida diaria. Por lo tanto, nosotros tenemos el compromiso de hacerle un examen muy completo y pues explicarle paso a paso todo lo que se va a realizar. La primera prueba de visión binocular que podemos realizar es el cover test. En esta prueba le vamos a pedir al paciente que vea la letra indicada, una línea arriba de su mejor agudeza visual, tanto de lejos como de cerca. Esta prueba nos sirve para diagnosticar forias o tropias. La siguiente prueba que vamos a hacer es movimientos sacádicos y de seguimiento. En esta prueba lo que nosotros vamos a valorar son sus movimientos oculares y diagnosticar si hay algún problema de motilidad. La siguiente prueba es la medida de divergencias fusionales. Cuando empezamos con el eje de 90 grados para medir las divergencias negativas, se inserta prisma de base nasal y para las divergencias fusionales positivas usamos prismas de base temporal. Para la medición de las CAA, medida y calculada, vamos a medir la foria de cerca y agregar un par de lentes de +1, +2 o +3 sobre la graduación del paciente, y sobre esa graduación vamos a medir la desviación nuevamente y comparar las dos medidas obtenidas.
La medida del punto próximo de convergencia es otra prueba que podemos hacerla de forma objetiva. Le vamos a pedir al paciente de forma clara y precisa que iremos acercando un punto de fijación hacia su nariz y nosotros observamos cuando se desvíe el ojo. Se debe valorar por medio de lámpara de hendidura las distintas estructuras extraoculares. Se debe evaluar los anexos oculares como cejas, párpados, glándulas palpebrales, puntos lagrimales y pestañas. A continuación, valorar la carúncula, conjuntiva tarsal y bulbar, película lagrimal, esclera, córnea, cámara anterior, iris, pupila y cristalino. Se debe realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno para minimizar el impacto negativo en la salud ocular. Sensorialidad. Para una buena visión binocular es imprescindible que ambos ojos sean capaces de fijar sobre el mismo objeto y que no exista ninguna alteración en todo el proceso de captación de la imagen retiniana. La evaluación del sistema sensorial del paciente nos permite conocer la calidad de la visión binocular, evaluar el segundo grado de fusión y el tercer grado de fusión y el comportamiento de la función macular. Algunas de las pruebas que vamos a realizar en este apartado es la prueba de estereopsis, en la cual ocuparemos el test de Titmus, explicándole al paciente todo el procedimiento, que le vamos a colocar unos lentes y en el apartado donde están los círculos le vamos a explicar cuál círculo se ve más en 3D, si los logra ver o si no los logra ver, y de ahí nosotros vamos a sacar nuestras propias conclusiones. La segunda prueba es una prueba de supresión para valorar la supresión y donde vamos a utilizar los puntos de Word, explicando al paciente lo que debe ver, en este caso 2 puntos verdes, uno rojo y uno blanco, teniendo en cuenta que el filtro rojo en los lentes que le vamos a colocar al paciente siempre se van a colocar en el ojo derecho. Para las pruebas perceptuales es importante hacer una evaluación integral, ya que estas nos darán pistas de cómo el paciente percibe su ambiente y de cómo se percibe en él. Es importante recalcar, en caso de no saber rehabilitar en percepción visual, canalizarlo con un especialista en terapia perceptual. El primer bloque a evaluar son los reflejos primitivos. Estos se evaluarán con diversas técnicas que pueden variar. La inhibición de estos es clave para restablecer conexiones neuronales y así el desarrollo pueda ser lo más óptimo posible. El siguiente bloque a evaluar son las habilidades de relación visoespacial. Se evalúan con la prueba de Piaget, círculos en el pizarrón, ángeles en la nieve, saltos alternos 3x3 y equilibrio de aires. Estas, respectivamente, nos ayudan a evaluar la lateralidad, la integración bilateral, la conciencia y control corporal, así como el tono muscular, la postura y el equilibrio. El tercer bloque a evaluar son las habilidades de análisis visual. Estas se evalúan por medio de la prueba TVPS, la cual se divide en 7 diferentes áreas, como son la discriminación visual, la memoria visual, relaciones espaciales, constancia de forma, memoria secuencial, figura fondo y cierre visual. Esta es una prueba larga y exhaustiva, pero nos dará un diagnóstico de cómo analiza y discrimina la información que se le presenta visualmente al paciente. El siguiente bloque a evaluar son las habilidades de integración, por medio de la prueba BMI, la cual junta la percepción visual y la coordinación motora, en donde evaluaremos si estas habilidades funcionan mejor juntas o por separado. Y por último evaluaremos las habilidades de integración visoauditiva por medio de la prueba TAPS, la cual se divide en 7 pruebas, como lo son la discriminación y segmentación de palabras, memoria de números, comprensión auditiva, memoria de oraciones, así como su comprensión de estas.